Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la enseñanza, asumiendo una realidad en todo grupo de personas. Siempre hay alguien que tiene buena memoria y otros que tienen mala memoria. Sin embargo, todos necesitamos estar recordando lo elemental para la vida. Todos necesitamos saber instrucciones de emergencia. Por más que tengamos buena memoria, necesitamos estar repasando cuál sería, en este caso, una salida de emergencia en caso de cualquier asunto, fenómeno natural. Quizás no tenemos las instalaciones, digamos, los más apropiados de última generación para evacuar en caso de un terremoto, por ejemplo, o un incendio. Pero tenemos la puerta ahí lateral, tenemos la puerta principal, y eso quizás no lo usamos siempre, pero siempre es necesario, y esperemos que nunca lo ocupemos, pero siempre es necesario estar recordando cuáles son las señales de emergencia, cuáles son las señales que nos indican por dónde ir, en caso que lo necesitemos. Bueno, Deuteronomio, el libro que hemos estado estudiando del Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, cuando nos encontramos en esta porción de la ley del Antiguo Testamento, de las Escrituras, encontramos que repite una vez y sigue repitiendo un montón de veces lo mismo. Amen al Señor, sirvan al Señor, no se vuelvan a los ídolos. Si incluso han incurrido en eso, vuélvanse al Señor, que es amplio en misericordia, está dispuesto a perdonar. Y encontramos al Señor que está advirtiendo una vez y nuevamente que al pueblo de Israel debían de tener cuidado cuando entraran a la tierra prometida, qué camino iban a escoger, qué camino iban a seguir. La porción que vimos la semana pasada estaba apuntando a una restauración futura, incluso después de que el pueblo de Israel fuese sumergido en juicios, fuese alcanzado por las maldiciones de parte de Dios, porque ellos se rebelaron contra la autoridad de la ley, la autoridad de Jehová y los términos que el Señor había establecido en el pacto que debían de ellos mantener fielmente todos los días, permanentemente en esa tierra prometida. Ahora, esa porción de Deuteronomio 30 lo dividimos en dos. ¿Por qué? Porque teníamos que apuntar ciertas cosas en específico. Hoy vamos a continuar desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Vamos a terminar el capítulo 30. Y nuevamente va a estar apuntando algo que se mencionó semanas atrás. Se está diciendo: elijan la vida de Jehová. Elijan a Jehová, que es la vida para ustedes. No elijan el pecado que trae maldición y muerte. Amen al Señor con todo su corazón. Amen al Señor con su vida, porque eso es el todo del ser humano y sobre todo de aquellos que el Señor ha salvado y ha redimido. Estamos aún en la tierra de Moab, donde está previo a entrar a la tierra prometida antes de cruzar el Jordán, y el Señor le está diciendo, le dijo hace algunos capítulos atrás, en ese entonces, hace unos instantes atrás, le estaba diciendo: cuando entren van a tener una ceremonia, van a colocar en un monte las bendiciones del pacto y en otro monte las maldiciones. Después que hagan esa ceremonia, hagan un sacrificio, deben de recordar que incluso si le incurren en pecado, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor promete enviarles su gracia, pero ustedes deben de arrepentirse y volverse a Él. Hoy día tenemos nuevamente en mente, debemos de tener en nuestra mente que un arrepentimiento genuino conlleva una restauración mediante la gracia de Dios. Un arrepentimiento genuino conlleva una restauración mediante la gracia de Dios.
El título de este sermón se va a llamar Promesa de Restauración 2 o parte 2. Así que vamos a leer el texto del versículo 11 al 20. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no lo prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Oremos al Señor. Padre, en esta hora seguimos delante de ti, implorando tu ayuda para entender tu palabra, para aplicar tu palabra, para vivir tu palabra y para amarte mediante la obediencia a tu palabra, entendiendo que esta buena obra la haces tú. Ayúdanos a confiar y que después de terminar el culto podamos salir transformados por esa obra de gracia, por la eficiencia, la toda suficiencia de tus escrituras y el poder absoluto de tu Espíritu Santo. Confiamos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, lo primero que tenemos que encontrar o ver, lo primero que debemos de plantear es que el Señor le está diciendo al pueblo algo interesante. La palabra suya estaba al alcance de ellos. Su mandato estaba al alcance de ellos. Y la palabra del Señor no estaba planteando algo difícil para ellos, ni algo lejano para ellos. Esto es interesante porque sabemos que todos nosotros somos pecadores. Y el pueblo de Israel, todo el pueblo en sí mismo era pecador. Entonces, ¿cómo el Señor está planteando que el obedecer a su voz, obedecer lo que Él estaba estableciendo, no les era difícil ni les era lejano? Bueno, todo esto está dentro del contexto de las promesas de restauración. Todo eso está dentro del contexto de lo que iba a vivirse delante de Dios por medio de este pacto futuro, cuando el pueblo de Israel volviese de su idolatría, volviese de esa rebelión contra el Señor y recordara cuán bueno ha sido Dios y volviese de haber extraviado el camino y buscase recorrer el camino que el Señor les había puesto. El Señor los iba a recibir en misericordia, los iba a tomar, los iba a plantar, los iba a levantar, los iba a llevar a la tierra prometida, y el Señor le estaba diciendo que le iba a dar un corazón, que le iba a amar al Señor, que iba a amar con todas sus fuerzas al Señor. En ese contexto está diciendo, porque este mandato que yo te ordeno hoy
no es demasiado para ti ni está lejos. No hay un consenso generalizado con los intérpretes de la Biblia si esto se está refiriendo necesariamente ese hoy, que dice el versículo 11, para el día cuando se consuma el nuevo pacto, o inmediatamente que ellos tuviesen que aplicar el mandato en ese momento que estaban escuchando. La primera vez este sermón, el pueblo de Israel. Entonces, según el contexto, entiendo yo también que está apuntando hacia esa consumación que hay en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es así como el Señor podría guiar al pueblo para que los mandatos que les era imposible para ellos cumplir, ellos pudiesen tener el poder en su vida para poder obedecerlos. Y es más, tenemos que ver varias cosas más considerando al Mesías y la obra de gracia del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos acá es que el Señor establece que la nueva vida que se recibirá cuando venga la restauración, cuando ellos procedan de volverse con todo su corazón arrepintiéndose de sus pecados, al recibir esa misericordia prometida, les va a garantizar que no les será difícil asumir o practicar lo que Jehová les estaba ordenando a su pueblo. No tenían que preguntar para saber cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es el mensaje de Jehová, qué es lo que deben de obedecer, porque ya se las había, ya el Señor les había entregado y ahí lo tenían delante de ellos. En el día en que tengan un nuevo corazón, esa nueva vida, cuando el mandato del Señor esté en sus corazones, Jehová les dice a su pueblo que no les va a ser difícil obedecerle. Está diciendo que obedecer no les será pesado. Esa es la idea de difícil, pesado o algo muy grande que tenían que cargar con sus fuerzas. No les iba a significar eso para ellos, ni tampoco inalcanzable. Lo iban a tener al alcance de su mano. Amar a Dios por ser fiel a sus palabras será una realidad. Y de hecho, los versículos anteriores están garantizando que el amor hacia el Señor, hacia Jehová, iba a ser algo práctico. Será algo que podrán vivir y disfrutar. Ya tienen su mandamiento delante de ellos. Deben de obedecerlo y tendrán el poder para hacerlo. El versículo 12 y 13 da a entender que ellos ya son portadores y ya tenían en sus mentes y corazones esta revelación, la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a ellos. No está en el cielo. Eso es lo que dice el versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién va a subir? ¿O quién va a hacer una hazaña, va a cumplir con una travesía para traerme el mensaje del Señor para que lo podamos cumplir? Ellos no tenían excusa. No tenían excusa para desobedecer al Señor. Si bien escucharon hablar al Señor desde el cielo, es verdad, lo escucharon. Pero el Señor, habiendo hablado, había entregado su mensaje. Y Moisés también había sido un profeta para ellos y un profeta de Jehová hacia ellos, al cual oyeron de manera entendible y en reiteradas ocasiones. El mandato estaba elaborado o descrito, no estaba elaborado o descrito como un acertijo. No tenían que cumplir ciertas fases como una competencia en escala para descubrir qué es lo que el Señor quería decir. No tenían que invocar nuevamente al Señor para que el Señor les trajese algo en específico, para que ellos supiesen cómo obedecerle. El Señor ya les había hablado. Todos estaban en conocimiento de cuál era la voluntad de Dios que debían de cumplir. Dios mismo desde su corazón le había compartido su voluntad. Delante de Dios, ellos eran responsables de poner por obra la ley. Ninguno de ellos, nuevamente, no tenía excusa para decir, no he recibido el mensaje, no me ha llegado.
No he recibido el correo, no me ha llegado el WhatsApp, no. Todos ellos habían escuchado la voz de Jehová y la voz de Moisés, hablando lo que Jehová había dicho. Jehová mismo se había encargado de que todos estuviesen al tanto de cuáles eran sus estatutos, mandatos y preceptos. No necesitaban ninguna hazaña ni ninguna travesía. No había necesidad de ningún milagro, no tenían que trasladarse a ningún lado, ni subir a la morada de Dios, porque la revelación ya estaba delante de ellos. Estaba escrita en tablas de piedra y también escritas en otros rollos que Moisés estaba elaborando. Ya estaba en sus manos, ya las habían escuchado y las tenían en sus mentes. Y por último, también estaba en sus corazones. Todos los habitantes del pueblo de Israel están en conocimiento. Y al estar en conocimiento, también eran responsables. Responsables de obedecer, de elegir la vida de Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, antes que ir tras sus propios deleites e ídolos. Todos están en conocimiento y son responsables de que si llega la nación de Israel caer bajo la maldición del Señor por idolatría, todos ellos estaban en conocimiento que debían de volver en arrepentimiento y fe, esperando la misericordia de Dios para su restauración, entendiendo que lo que Dios había prometido en su fidelidad, lo ha jurado por su nombre, y Dios en sí mismo, si garantizó que su misericordia iba a estar recogiendo esos corazones quebrantados, así iba a ser. Todos sabían cómo proceder. Todos sabían qué es lo que iba a ocurrir. Todos sabían qué bendición iban a alcanzar si eran fieles. El alcance de esta promesa y su bendición del nuevo pacto por medio del Mesías garantizaba también una completa revelación de Dios. Lo que Dios quería revelar al mundo ya estaría completo en el Mesías y no faltaría absolutamente nada. Versículo 14, y vamos a hacer una referencia en el Nuevo Testamento porque se cita este texto, específicamente para hablar del Evangelio. Versículo 14, porque muy cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El Señor señala que su palabra estaba al alcance de ellos, de los israelitas, con la finalidad de que fuese obedecida. Este pasaje es citado por el apóstol Pablo indicando la importancia de la fe, la importancia de creer lo que Dios está diciendo y saber que si obedezco lo que Dios está diciendo no me va a llevar a pecar y a un destino catastrófico, no me va a colocar en rebelión contra Él, sino que me va a llevar a disfrutar la vida que Jehová es, la vida que encontramos en el Mesías. Esto también es importante porque el apóstol Pablo está indicando que aquí se muestra la gracia y la misericordia de Dios, descartando cualquier obra humana como para mover al Señor a mostrar su amor. No es que conmovimos al Señor por nuestra desgracia, sino que el Señor mismo se compadeció por nuestra condición y porque se compadeció simplemente porque Él quiso hacerlo, mostró su bondad, su amor, su fidelidad, su paciencia, su misericordia y su justicia por medio de Cristo. Dios derrama su abundante y desbordante amor porque a Él le place hacerlo. A quien quiere el Señor mostrar misericordia, le muestra misericordia. Y eso es a todos los que hemos recibido misericordia. Porque de otra manera, ¿quién estaría apelando a la gracia de Dios? Ninguno de nosotros, ninguno de los que habían estado antes sin Cristo, buscó al Señor para decir, compadécete un poco de mí. Y si lo hicimos, nunca fue para tener una relación con Él, sino simplemente para que nos librara de ciertas circunstancias. Aparece este texto en Romanos 10, 6 al 8. Romanos 10, versículo 6 al 8. Dice así. Pero la justicia que es por la fe dice así:
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y en Deuteronomio dice, para que la cumplas. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y si se dan cuenta, está utilizando este mensaje del pacto de restauración, de la promesa de restauración, para hablar del Evangelio. Entonces, cuando vemos esto, está específicamente apuntando a la gracia que se recibe en el Mesías. ¿Y qué dice el versículo 9? Agreguemos ese versículo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, Deuteronomio nos está evangelizando. Deuteronomio nos está presentando nuevamente el evangelio que ha sido prometido desde el inicio del tiempo. Cuando Adán, la mujer, Eva y la serpiente pecaron, la promesa de restauración por medio del Hijo de la mujer, ese mismo evangelio es el que se está predicando aquí en Deuteronomio. ¿Y qué es lo que encontramos? Esto es importante, porque este texto establece nuevamente que nadie causa que el Señor descienda, nadie causa que el Señor suba, sino que Él quiere hacerlo porque Él quiere hacerlo. Él es su fuente de motivación en sí misma para mostrar ese amor hacia nosotros, y nosotros todos somos receptores simplemente de su gracia. Lo que demanda Dios es fe. Fe. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Es el Señor quien voluntariamente se entrega por nosotros. Una vez más encontramos esta referencia al pacto bendito que encontramos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es derramada a favor de los suyos, a quienes Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y habla sobre la resurrección de nuestro Salvador. Dios demanda fe en esto. Y su bendita presencia permanece con sus hijos, permanece en su iglesia, permanece en su pueblo. Ahora, queridos hermanos, esto está apuntando que el Señor garantiza el poder para obedecer su palabra. Es una evidencia de que estamos en una relación de pacto con Él cuando obedecemos su palabra. Quizás no de manera perfecta, pero sí de manera sincera y perseverante. Dicho de otra manera o de otra forma, permanecer en la verdad es algo que podemos hacer hoy por la obra de Cristo. No de manera perfecta, pero sí de manera perseverante. Sí buscando ser fiel en ello. No permanecer en la verdad es señal de que no somos de Cristo. Porque buscar permanecer en la verdad, eso es simplemente vida cristiana. Y acá se presentan dos alertas. Cuidado con el antinomianismo. Una herejía que dice, porque estamos en el pacto de gracia, obedecer las escrituras no es tal, porque vivimos sin ley. Entonces, todo lo que signifique que sea ley, no debo de obedecerlo. Y eso es una herejía. El mandato de Dios se obedece, porque el Señor mismo murió por los pecadores que no obedecían su ley. ¿Cómo su sacrificio nos va a garantizar permanecer en una desobediencia constante hacia Él? Eso no tiene sentido. De hecho, es más, nos da del poder del Espíritu Santo para vivir en su gracia, vivir en su palabra. Y a veces se utiliza mal el término, es decir, que para ser salvos no tuvimos que hacer absolutamente nada. Y es verdad, solamente recibimos como agentes pasivos la misericordia de Dios. Pero eso no implica y no avala que en el Nuevo Testamento no esté mandando
a los creyentes hacer morir lo terrenal en nosotros. Son dos cosas distintas. La obra de salvación completamente pagada por Cristo, su sangre derramada nos libra de la ira de Dios, nos limpia de nuestros pecados, nos deja aptos para entrar al cielo. Gloria al Señor, porque ahí no tuvimos que hacer absolutamente nada. Pero cuando hemos recibido eso, el Señor en todas las cartas te está diciendo, vive como ciudadano del cielo. Vive como redimido, vive como salvado, vive como aquel que ha sido impactado por la obra de Cristo. Vive como aquel que es parte de la familia de Dios. Y si tienes que arrepentirte de algo, arrepiéntete. Por eso el texto está diciendo en 1 de Juan que confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso en Colosenses nos está diciendo, haga morir lo terrenal en ustedes. Por eso en Corintios, 1 Corintios nos dice que somos templo de la morada del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Para que no tengamos esa unión con los incrédulos que llega al matrimonio, incluso formar alianzas tan profundas que nos hagan caminar juntos, pero no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El antinomianismo que dice, si estamos en la gracia podemos hacer lo que queramos, total, tenemos el perdón de Dios. El que dice eso está perdido, no está entendiendo el Evangelio. El Evangelio te salva para que vivas como un salvado, alguien perdonado. Y cuidado por otro lado también con el legalismo. Como si pudiésemos nosotros por nuestras propias obras agregar algo más a la obra de gracia de Cristo. Como si fuésemos en nuestra obediencia que el Señor nos la concede, añadir un valor adicional a la obra de Cristo. El legalismo no es obedecer las Escrituras. El legalismo es entender que si mi obediencia en las Escrituras me permite ser salvo o ganar parte de mi herencia o subir un estándar en mi herencia que me concede Cristo, recibirlo. Eso es el legalismo. Entonces acá lo que el Señor está planteando es que si estamos en un nuevo pacto es para amarle por medio de la obediencia. Y dejando fuera estas dos herejías. No es que si eres obediente al Señor eres legalista, no, eso es ser bíblico, eso es ser cristiano. Y por otro lado, decir estoy totalmente perdonado y hago lo que quiero, también eso está mal. Eso no describe la vida de un creyente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que en el Mesías tenemos esta gran bendición. Esta gran bendición. Cuando vemos a nuestro Salvador que descendió del cielo y medio de su ministerio y servicio, está obrando sanidades, está alimentando con su compasión a miles de personas que estaban deambulando de aquí para allá como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor está resucitando a personas fallecidas que eran muy amadas y necesitadas por su familia. Cuando vemos eso, es una obra de gracia sobre gracia. Y por eso dice Juan capítulo 1, que vimos su gloria y vimos su gracia, que es sobre gracia, porque la gracia fundamentalmente era para reconciliarnos con Dios. No para no enfermarnos nunca, y para nunca estar apretados económicamente. La obra fundamental de gracia es que es Dios viniendo a este mundo para reconciliarnos. Y eso es lo que vemos acá en la ley, en Deuteronomio. Está garantizando nuestra obediencia. Reconocer que es la fidelidad de Jesús, la fidelidad de Jehová, la fidelidad del mismo Espíritu Santo que nos permite ser obedientes, debería ser un motivo de alabanza al Dios vivo. Si eres creyente, si has creído en el Evangelio,
¿Entiendes que la palabra del Señor está en tu corazón? ¿Está en tu boca? ¿Está en tu mente? ¿Que el Señor la ha grabado en ti para que lo obedezcas? ¿Entiendes esa gran bendición? Si la entiendes, disfrútala. Si la entiendes, sujétate a la autoridad de Dios. Si la entiendes, anima a otros a entender que es el propósito de la vida cristiana: glorificar al Señor, buscando ser fiel a Él. Alienta a otros para que puedan sujetar su mente y su corazón a entender que la palabra de Dios está a su alcance, la voz de Dios está a su alcance. Pero también, hermanos, debemos de ser conscientes de que a veces nuestros corazones se endurecen por el engaño del pecado. Si estás siendo tentado para endurecerte al mandato del Señor, corre a los brazos de Cristo. Corre a Jehová, corre a tu Salvador. Si estás siendo tentado por X motivos a endurecer tu corazón y no querer obedecer al Señor, corre a Él sin mirar atrás, con desesperación. Corre a Él para encontrar el socorro y esa vida abundante que prometió que recibiríamos. Porque el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Los siguientes versículos, del 15 al 20, encontramos lo siguiente: que el Señor establece a los israelitas una elección. Delante de ellos está la vida o la muerte. Está la bendición o la maldición. Está la bondad, el bien o el mal. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí Moisés trae al pueblo de Israel y invita a todos los que están oyendo su mensaje, su tercer sermón de este libro, hacia su presente. Si bien está diciendo esto va a ocurrir, ahora miren, pongan sus pies en el presente de hoy y miren la tierra. Es como si eso le estuviesen diciendo: miren, delante de ustedes está la muerte y el mal. Es como si con gesto les estuviese indicando hacia dónde iban a entrar, hacia dónde iban a dirigirse y qué es lo que debían de considerar cuando sus ojos estén viendo la abundancia. Los coloca en esta disyuntiva, en esta bifurcación, estos dos caminos que no terminan con el mismo fin: amar y obedecer a Dios, lo cual es la vida y el bien, y por otro lado rechazar y desobedecer a Dios, que es la muerte, la maldad y el juicio. Es reiterativo esto, y lo ha dicho un montón de veces el escritor, y la palabra del Señor nos la ha recordado constantemente. Explica nuevamente que si escogían amar a Dios y obedecer su palabra, iban a recibir la abundancia prometida, de la vida prometida, porque Jehová es vida. Pero si se rehusaban a ello, iban a ser severamente castigados, destruidos, lanzados a un montón de naciones por causa del pecado, por olvidarse de su Dios y tener en su corazón ídolos y servir a esos ídolos. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor les manda que lo amen. Después de mirar hacia adelante, después de garantizarles que incluso si hay un pecado grave que haga consumar toda esta maldición, el Señor les promete su restauración,
los trae de vuelta, les hace pisar tierra conscientes de su presente y les dice: amen a Jehová. Amar a Jehová no solamente estaba apuntando hacia el futuro, sino que mientras eso no llegaba en la consumación del Mesías, del nuevo pacto prometido, en el presente igual debían de amar al Señor. La autoridad del cielo y de la tierra, el autor de lo creado, el dador de vida, el glorioso Redentor, por medio del Mesías, por medio de Moisés, les ordena que lo amen. Les ordena que elijan la vida. Y elegir la vida implicaba ser fiel a su palabra, guardar su palabra, obedecer su palabra. Se notaría el grado de su amor mientras obedecen su voz. Si tomaban como serio los asuntos que la palabra de Dios establece, si recorrían por medio de la obediencia el camino de santidad que Dios le había trazado. Y es reiterativo, no solamente el mandato, sino la promesa, la garantía y la certeza de esa abundancia. No basta para ellos entender, afirmar que es lo correcto en esa instancia, si eso se debía de acreditar con la vida. No era decir, sí, estoy de acuerdo. Y de ahí no hay evidencias de que realmente estaba de acuerdo. No basta con decir y afirmar con la cabeza y decir simplemente, sí, pienso lo mismo. Entro en una relación, sí, pero en su corazón está lejos de Dios y su vida está más lejos de su santidad cada día. El Señor demanda que todo el ser del creyente debe estar comprometido con amarle, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Esto generaría la permanencia de ellos como israelitas en la tierra de Canaán. Pero nuevamente trae a la mente la advertencia. Si su corazón, versículo 17, se aparta, si su corazón no oye, si se extravían, si se inclinan, si sirven a dioses ajenos. Dice, yo protesto. Versículo 18. Y jura. Versículo 19. Por el cielo y la tierra, los toma con testigos. Jura por su nombre y coloca al cielo y la tierra como testigos. Que esto va a ocurrir. Aún con tanta esperanza, aún con tanta promesa que les invita a confiar en las manos amorosas del Señor, el pueblo debía de escuchar la verdad. El pueblo debía de entender cuál era la verdad. El pueblo sabía o debía de entender con quién estaba entrando en una relación de pacto. Él es el Señor, que es celoso, un Dios celoso, que lo que es suyo lo reclama para sí. Él no comparte su gloria. Y Él es el único Dios, grande y temible, creador de todo lo que ha hecho, pero también que hace misericordias a millares y salva por pura gracia. Les vuelve a colocar esta verdad. Es un Dios benevolente y es un Dios que juzga con rectitud y justicia. Si se sujetan a otros dioses, van a sufrir la muerte. Esto es sin anular la gracia prometida que iba a restaurar. Pero es tan cierto lo uno como lo otro. Aquella generación que entraría mientras aún no se consumara toda la abundante bendición del nuevo pacto, ellos debían de permanecer fieles a Jehová mediante su ley, mediante la obediencia a todo mandato. La vida abundante que vendrá en el nuevo pacto, ellos la disfrutarán previamente con esta abundancia de permanecer en la tierra
y mientras viene el Mesías para redimirlos no solamente de un enemigo que está al alcance o que quiera invadirlos, sino de la muerte espiritual, ellos debían de responder con fidelidad a Dios, esperando esa abundancia, sobreabundancia de gracia sobre gracia que vendría en la persona de Cristo. Toda promesa se consumará y van a disfrutar el cumplimiento al pie y de la letra de lo que les había jurado sus padres. Pero debían de amar a Jehová. Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndola a Él. Él es la vida. Sin Él no tenemos vida en absoluto. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, al Padre, al Hijo, disfrutarlo y tenerlo a Él en nosotros. ¿Eso lo entendió Israel? No. Sabemos la historia. No respondió a este llamado, no obedeció, no se sujetó al pacto ni a la ley. Escoger la vida o la muerte, ellos escogieron la muerte. No todos, pero un gran porcentaje como nación eligieron la muerte. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo también lo enseñó, también lo apuntó y les enseñó a las personas cuando Él vino en su ministerio que los que creían en el Hijo enviado del Dios omnipotente tienen vida eterna. Los que no están bajo condenación porque han rehusado a creer en el Hijo que Dios había enviado, su Hijo que Él había enviado para salvar a todo pecador. Toda persona enfrenta esta realidad, esta bifurcación de los caminos. Elegimos la vida o la muerte, elegimos al Mesías o elegimos vivir perdidamente para conseguir en sí mismo la consumación de nuestra vida perdida, ser arrojados al infierno. Jesús vemos en las Escrituras que es la vida abundante, que no hay vida fuera de Él. No hay camino al Padre que nos lleve a esa vida abundante si no es Él. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el que nos reconcilia. Él es el que nos da esa vida abundante. La única manera de recibir la vida abundante del Señor es por medio de Jesús, porque Él es la vida. Él vino para darnos vida mediante el perdón de nuestros pecados por medio de su propia entrega de su vida, mediante el derramamiento de su sangre en aquella cruz. Todo aquel que se considera portador de esa vida debe de andar conforme a aquella vida santa, que es guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, expresamos que le amamos a Él. Estamos manifestando que hemos recibido esa vida. Él es quien nos vivifica. Es por medio de la fe que Él nos entrega, que recibimos la gracia, que nos resucita. Es por medio de los méritos de Cristo que recibimos la vida eterna y nos da esa nueva vida. ¿Ha sido repetitivo? Sí, queridos hermanos, porque es fundamental. ¿Por qué es elemental para nuestra vida? Porque todos, diariamente, tomamos decisiones. En nuestro corazón, en nuestra mente, consumadas, no consumadas, todos enfrentamos con tentaciones. Todos enfrentamos diferentes debilidades. ¿Qué elegimos? Pensemos en Efesios 2. Efesios 2, y con esto vamos a terminar. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si pudimos elegir a Cristo, es porque Él nos eligió a nosotros y porque Él nos infundió vida.
No es cierto que estábamos ahogándonos en un océano, extendiendo la mano, pidiendo la ayuda. Nosotros éramos un cadáver putrefacto al fondo del mar. Y el Dios del cielo, que es dador de toda vida, entró en escena, nos tomó, nos sacó del fondo del mar y sopló en nosotros aliento de vida. Y nosotros pudimos ser aquellos que hemos pasado de muerte a vida. Éramos cadáveres andando, en los cuales, dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Salvos por gracia, hechura en Cristo Jesús, para andar en aquellas obras que Dios preparó de antemano. No solamente nos predestinó para ser salvos, sino predestinó nuestras obras para que anunciemos al mundo las riquezas de la abundancia de la gracia de Cristo. Sigue orando, sigue confiando, sigue confesando tus pecados, sigue arrepintiéndote de ellos, sigue perseverando en el replicar las veces que sea necesario. Y reconoce que todo eso es misericordia de Dios. Te alabamos, Señor, porque tu amor es desbordante. Sumérgenos en tu amor, Señor. Que nuestro corazón, nuestra mente pueda entenderlo, experimentarlo, sentirlo, disfrutarlo, y que eso sea necesariamente un motor, un motivo para nosotros de no ir contra ti, Señor, sino que ir a seguirte a ti, obedecerte a ti. Podemos confiar, Señor, que nunca nos vas a dejar y desamparar. Y eso es porque nos has reconciliado contigo, Señor. Esa certeza solamente es para aquellos que creen en tu nombre. Ayúdanos a ver esta maravillosa porción de las Escrituras como aquel rocío que viene solamente con la venida del Mesías. Gracias, Señor Jesús, por haber venido, por ser el cumplimiento de esto y saber que futuramente veremos más de esto que has prometido. Entraremos en la gloria para por siempre estar juntos, para por siempre estar viviendo esa vida abundante, pero ya sin la aflicción de la carne, sino en plena y absoluta libertad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.